Entonces acá pues tenemos los conceptos básicos para que los puedan mirar. Presión, densidad. Vamos a empezar fundamentalmente con la solución de cada uno de los ejercicios. Entonces vamos con el primero de ellos. En el primero de ellos me dice que tenemos aquí tres recipientes conectados y cada uno de estos tiene el mismo líquido y la diferencia de estos tres es que tienen diferentes figuras, volúmenes, ¿sí? Diferentes formas de cada uno de ellos. Entonces nos preguntan que cuál es del menor al mayor, a mayor presión en cada uno de ellos. Para ello debemos recordar que la presión hidrostática depende fundamentalmente de lo siguiente, depende de la densidad, de la profundidad y de la gravedad. Si se fijan, en este de acá, pues se supone que los tres tienen la misma gravedad, tienen el mismo líquido, en este caso la misma densidad, y pues aquí tenemos X, Y, Z, que son las diferentes profundidades. Por consiguiente, entre más profundo esté, pues quiere decir que tiene más presión hidrostática. Entonces, de menor a mayor, pues entonces será aquí los números uno, 2 y 3 son distractores, es decir, la forma del recipiente no tiene nada que ver con la presión, lo que tiene que ver son estos tres factores y acabamos de decir que tienen el mismo gravedad, tienen la misma densidad, o sea que la diferencia es en la profundidad de eso. Entonces, sin tener en cuenta los recipientes y no solo las letras, pues podemos ver que este tiene menor profundidad, luego le sigue Y, luego el Z, por consiguiente, la respuesta es la A. A mayor profundidad, mayor presión hidrostática, pero no tiene nada que ver la forma del recipiente que los contiene. ¿Listo? Entonces, esa es la primera de esas. En la segunda, me dan un bloque con diferentes dimensiones 60, 30 y 20 centímetros y nos preguntan que cuál es la presión más grande que puede ejercer. Entonces, acordarnos que el concepto de presión es fuerza sobre área, que en este caso la fuerza es el peso del bloque que se distribuye en determinadas áreas, que puede ser por el área A, por el área B y por el área C. Entonces, la presión más alta pues tiene que ver cuando el área es más pequeña. Si calculamos el área de cada una de estas, el área de 1200 centímetros cuadrados, 1800 centímetros cuadrados, y el área se da tan solo 600 centímetros cuadrados. Como es el área más pequeña y el peso es el mismo, dependiendo de en qué área se acueste el bloque de madera, pues tenemos claro que el área más grande, perdón, el área más pequeña es C, por consiguiente la presión máxima más grande va a ser en esa cara, en la cara C. Acuérdense, entonces es a mayor área, menor presión, a menor área, mayor presión. Entonces, como tiene menor área, será la mayor presión. Ahora vamos para el número 3. En el número 3 tenemos dos balanzas. En la primera de ellas nos muestran un recipiente desocupado que tiene 20 gramos de masa. En el segundo nos muestran el mismo recipiente, pero ya con un volumen, un líquido acá, que tiene un volumen de 14 centímetros cúbicos y el valor de la masa ha cambiado de 20 a 70 gramos. Y me preguntan cuál es la densidad. Entonces hay que acordarnos que el concepto de densidad es la masa dividido el volumen. Por consiguiente, la masa del líquido será a los 70 gramos. Hay que restar de los 20 gramos del recipiente. Nos queda que la masa del líquido total es de 50, que será este de acá. Y lo dividimos en el volumen, que el volumen dice aquí que son 14 centímetros cúbicos. Por consiguiente, nos da que es 3,57 gramos sobre centímetro, que es la respuesta D. En el cuarto tenemos que diferentes bloques y nos preguntan que cuál es la presión más pequeña. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los diferentes pesos de cada uno de los bloques y los diferentes valores del área. Usualmente esto debería estar en metros, pero también puede funcionar si se deja en centímetros para no hacer conversiones largas. Entonces acá en cada uno de estos voy a poner acá el concepto de presión, que en este caso es presión fuerza, que es el peso sobre el área. Entonces el peso y el área en cada uno de los casos. Entonces acá será 150 newtons sobre 30 centímetros cuadrados, me da 5 pascales. Este de acá 220 dividido el área que son 50, me da 4,4 pascales. Este de acá 160 newtons dividido 30 centímetros cuadrados me da 5,3 pascales. Y este 200 newtons dividido en el área de 50 centímetros cuadrados me da 4 pascales. Entonces, calculando esto, pues vemos que la presión más pequeña es la de opción D, en donde los 200 newtons se distribuyen en un área de 50 centímetros cuadrados.
Bien, en el quinto acá tenemos un trozo, una roca que se parte por la mitad y me dan diferentes opciones. Entonces, respecto a la situación, es correcto afirmar que la respuesta a esta es la 6. La densidad de la roca original será igual a la densidad de cada pedazo, claramente porque al disminuir, digamos, la densidad es masa sobre volumen. Si yo parto por la mitad, pues va a disminuir la masa, pero también va a disminuir el volumen en igual proporción en cada pedazo. Uno, eso. Dos, pues obviamente así lo parta en pedacitos súper chiquitos, siempre será del mismo material y si tiene el mismo material, pues tendrá la misma densidad. Acuérdense, la densidad es de cada sustancia, cada material, en este caso de este pedazo de roca que tenemos acá. Entonces la respuesta es la C, la densidad no cambia porque es el mismo material. En la número 6 tenemos un gimnasta que está haciendo flexiones acá en manos y pies y luego hace parado de manos. Y me preguntan que cómo cambia el área de contacto y la presión. Pues si podemos ver acá, el área de contacto eran 4 puntos, que eran los pies y las manos, y aquí solo son las manos. Por consiguiente, el área de contacto disminuye y si disminuye el área de contacto, la presión aumenta. Entonces, por eso es la opción B de esa de ahí. En el número 7 tenemos acá dos acuarios en donde aquí tenemos agua fresca y aquí agua de mar y tenemos cuatro peces A, B, C y D. Y me preguntan que cuál es la presión hidrostática mayor. Acuerden nuevamente que la presión hidrostática depende de la densidad, de la profundidad y la gravedad. La gravedad para los dos objetos es igual, las dos peceras. Las profundidades cambian para A, B y C, D y la densidad pues también cambia. Entonces la presión más grande es cuando tengo mayor profundidad y la densidad es mayor con estas dos de acá. Y el que cumple esa condición es el pez B, D, porque está en agua salada, en agua de mar, y el agua de mar es más densa que el agua fresca. Y obviamente el pez D está a mayor profundidad respecto a este de acá. Por consiguiente, dentro de los cuatro casos A, B, C, D, el que tiene la presión hidrostática más grande es el pez D. ¿Listo? Aquí está la ecuación nuevamente y la explicación. Bueno, entonces en este de acá tenemos lo siguiente. Tenemos una persona que está buceando. Aquí es como el agua. Hacia acá es la profundidad H mayúscula. Me dicen que la densidad del lago es igual a la del agua. La presión atmosférica es 5 por 10 a las 10 por 10 a las 5 pascales, que es equivalente a 100.000 pascales y la gravedad 10 y me dicen que cuál es la profundidad. Entonces, para eso tenemos que acordarnos que la presión hidrostática depende de la presión atmosférica más la presión del líquido, que es densidad por profundidad por gravedad. Entonces, de esta ecuación lo que me están preguntando es hallar la profundidad H. Aquí está H mayúscula, yo la tomé como H minúscula. Entonces, ¿qué se hace? Esto y esto están multiplicando la H, lo pasamos aquí a dividir. Al despejarla, lo único que tenemos es que reemplazar los valores, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que aquí nos dicen que la presión total es 3.5, es decir, la presión final que soporta el señor es 3.5 atmósferas, pero para pasar de atmósferas tenemos que tener el equivalente a pascales. Esto es algo importante. Una atmósfera equivale a 100.000 pascales. Entonces, al hacer la conversión, pues me queda que 3.5 atmósferas será 350.000 pascales. Entonces, volvamos nuevamente a esta ecuación de acá, ya despejamos la profundidad H y me queda que la presión final son los 350.000 pascales, que es el equivalente a 3.5 atmósferas, y la presión atmosférica promedio 100.000 pascales, ¿sí? O una atmósfera si lo quieren, dividido la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y la gravedad 10, o sea que la profundidad me queda que son 25 metros de acá. Bien, vamos a dejar este video hasta acá y ahorita hacemos la segunda parte para continuar la explicación del taller.